En este segundo video sobre las características esotéricas de las personas pertenecientes al signo de Acuario, vamos a seguir explicando cuáles son las características principales que diferencian al hombre de Acuario avanzado con el hombre de Acuario no avanzado. Como ya dijimos, estamos utilizando los lineamientos presentados en un libro del autor Oscar Adler, titulado La astrología como ciencia oculta o el testamento de la astrología, que es uno de los mejores libros sobre esoterismo astrológico que circulan en la actualidad. Posteriormente vamos a utilizar otro libro que es de un autor tibetano sobre astrología esotérica, presentado por la señora Alice Bailey, y es el autor tibetano Dwal Khul. Pero ahora vamos a seguir con los lineamientos dados por el señor Oscar Adler. Ya vimos en el video pasado que las personas de Acuario son personas utopistas, tienden a ser ermitaños, son muy originales, aman sobre todo la libertad de sus propios conceptos, son muy inteligentes, pertenecen por supuesto al elemento aire, etcétera, etcétera. Y dice además lo siguiente, dice: para delinear nítidamente el matiz diferencial entre los tipos elevado o bajo de Acuario, partiremos del órgano que en su correspondencia cósmica representa la radiación de Acuario, que es la pierna, o sea, la pantorrilla. Las pantorrillas son aquella parte del cuerpo humano de donde provienen los músculos por cuya fuerza nos estamos en condiciones de avanzar, sino que esto es mucho más esencial, de saltar, de bailar, o sea, y aunque no sea más que fugazmente, de abandonar el suelo, de desligarnos de él y de elevarnos por encima de él. Traducido esto a lo mental, este desligamiento de lo terrestre significa, ante todo, la liberación de las ataduras pretéricas de la tradición, de lo heredado y transmitido, de todo aquello que los autores llaman el eterno ayer, que según la frase lapidaria dice que vale hoy porque ha valido ayer. Desde luego, lo que ha valido ayer puede valer también hoy, pero no porque haya valido ayer, antes bien por haber sido predescubierto hoy. No se trata aquí de proceder como en el Fausto de Goethe, que dice que lo que hayas heredado de tus padres, conquístalo y lo poseerás. Ya de por sí es una maldición el que exista eso que se llama lo hereditario. Así que el acuariano huye de ello para poder resurgir todos los días a su propio tú, libre de trabas. Y es por eso que el auténtico hombre de Acuario tendrá que ser, como el Zaratustra de Nietzsche, un bailarín. El bailarín que, liberado de toda forma de tradición, es primera y última autoridad de sí mismo. Pues es muy independiente, pero precisamente en ese momento, en el breve, demasiado breve momento en que el bailarín se ha elevado del suelo, reaparece la gravedad terrestre y el bailarín tiene que regresar y volver a apoyarse para el próximo salto, y así sucesivamente. Si no existiera el suelo terrestre, ¿cómo emplearía sus fuerzas? Y así sucede que, siguiendo con nuestro ejemplo, se forma un estado en el que encontramos dos elementos que nos permiten diferenciar con claridad el camino hacia arriba del camino hacia abajo para el hombre de Acuario. El uno de entre ambos elementos está dado por el hecho de tener que despegarse continuamente de la tierra. Se trata del camino de la protesta siempre renovada contra la gravitación terrestre. El otro elemento es el que continúa llegada abajo desde el estarse arriba, de haberse gozado de una vasta y libre perspectiva más amplia que la que se puede obtener abajo. Quien recorra el camino de la protesta vivirá en un continuo estado de guerra contra un mundo de enemigos. El mero esfuerzo de mantener a estos enemigos apartados de sí consumirá gran parte de las energías vitales de aquel, concluyendo por imponerle como último refugio
el del ascetismo o la soledad. Y de esta manera vemos surgir ante nosotros la figura del excéntrico, aún mismo el cínico y finalmente el del misántropo, que tiene que aislarse para concluir la última consecuencia trágica del hecho de haber cometido el grave error de creer que la parte desprendida del todo pudiera alguna vez llegar a constituir un todo por sí mismo. Pero precisamente por estar obligado a negar este todo, se imponen a esta especie de misántropo dos profesiones de fe que antes bien podrían calificarse de profesiones de incredulidad y que ante el fórum de la propia conciencia desempeñan el mismo papel que el del disimulo, arriba caracterizado ante el hecho de un mundo circundante. Así que este excéntrico generalmente es ateo sin convicción e irreligioso sin libertad interior. Y del mismo modo en que el bailarín que periódicamente cae al suelo podría considerar esta caída y este aterrizaje como una interrupción necesaria de su vuelo por los aires. Así que el tipo inferior de Acuario solo se entera de la sinceridad de tener que salir temporariamente de su exclusividad en la medida en que tal necesidad le permita reconocer cuánto mejor, cuánto más perfecta y armónicamente se está en su celda utópica, donde haya sin razonamientos ni luchas las correspondencias mentales o las equivalentes inconfesados de todos los valores cuyas caricaturas le chocan tanto allá afuera, a él, el noble, siendo hacia afuera un misántropo y despreciando el mundo, bien que en forma secreta recibirá en la sala del trono de su mundo mental a todos, amigos y enemigos, en una indestructible unión espiritual, pues al fin de cuentas los ha vuelto a crear a todos según el plan de su propia mentalidad, como un segundo Prometeo. La tragedia de este solitario, que a cualquier precio, a una costa de la disensión con Dios y con el mundo, quiere resguardar su propio yo, ha sido escrita con fuerza incomparable por Nicolás Lenu como idea fundamental de su Fausto. Dice el monje: ¿quieres al santo ver y conocer? Su luz primero en tu alma debe arder, su fuerza da que al fin se te imagine, o que su fuerza sobre ti se incline. Y contesta Fausto: si el contemplado solo es él, si es ojo y luz el santo aquel, tan solo él mismo se ha de ver, y verlo yo no he de poder. Y más adelante dice este mismo Fausto: solo un saber me habrá calmado, que es mío, y que de él se ha desligado. Consigo mismo siempre he de quedarme, con este murallón que me acompaña, pues con su oleaje el mar no ha de arrancarme como el rocío que la hierba baña. Si ahora comparamos este presuntuoso superhombre con el hombre de Acuario superior y bien evolucionado, que no conoce la protesta contra la tierra, y conoce sí en cambio el arte de desligarse de ella para luego del salto, caído nuevamente a la tierra, brindar a Estra lo que él ha visto allá arriba, o sea, el cuadro descrito se transforma de una manera curiosa y sorprendente. Así que permítasenos describir en forma de visión qué es lo que en este caso puede manifestarse como utopía del hombre de Acuario superior. Vamos a ver ahora sí el hombre de Acuario que ha evolucionado positivamente. Como utopía al cabo de la cual, luego de haberse desligado de la Tierra, regresa a esta Tierra, y qué es lo que el hombre de Acuario acierta a llevarse consigo de esa utopía a la Tierra. Esta visión nos abrirá los ojos con respecto a algo que existió desde siempre, pero que solo en nuestros días cobró forma perceptible para todo el mundo. Recordemos pues que al tratar el problema de la evolución, hablábamos de la huella de seres mentales superiores, de la huella de estos seres que dejaban sobre la arena de la tierra, y que más aún era el propio ser humano el que también estaba empezando a la sazón a estampar su huella en el reino terrestre
continuando en su grado de evolución la obra de aquellos seres superiores, al recrear intuitivamente los símbolos secretamente ocultos en su propio cuerpo físico. Los símbolos de las fuerzas creadoras, en forma primero, en el mundo de la Tierra, en forma de herramientas, forma de instrumentos y máquinas para su propio uso, siendo que sólo más tarde reconoce de dónde le viene el saber que le permite llevar a cabo tales obras de creación. El puño, que se convierte en martillo, en tenaza, en tijeres, los ojos, que se convierten en cámara fotográfica, etc. Así que el hombre de Acuario inferior puede hablar de sus inventos, entre comillas, oponiéndolos a la tonta naturaleza, entre comillas, pero el hombre de Acuario superior nunca haría esto. Él reconoce que todos esos probables inventos no son más que asesorías de las jerarquías superiores. Así que lo que acabamos de exponer ha de darnos una idea clara de aquella visión, pues pasamos ahora a hablar de una invención del ser humano que al parecer no ha sido sacada de la organización del cuerpo físico, como los ejemplos arriba citados, sino de la organización de su propio cuerpo mental. Llegamos aquí al aporte de los hombres del aire, del hombre de Acuario. Y este invento que permite presentir la utopía del hombre de Acuario superior es nada menos que la radiotelefonía y la computación. Estos dos inventos, la radiotelefonía y la computación, crean la ilusión de un mundo puramente mental, en el que los pensamientos de todos los seres humanos fluyen paralelos y se entremezclan, convertidos, como aquí las ondas del éter, en objetos, en patrimonio común de la percepción, como aquí los objetos físicos. Previsto de una antena mental, cada ser humano se convertiría inmediatamente en habitante de este mundo mental, debido a estos inventos tecnológicos, y en esta utopía no habría ya posibilidad de aislamiento mental. Todo pensamiento, pues, se haría de inmediato visible al espacio común de tal utopía, y de aquí resulta, con lógica cognoscitiva, una ley que se diferencia en mucho de la ley física del mundo material, pues orientada como está hacia el futuro, cobra la forma de una especie de exigencia, o sea, una exigencia que parecería la contraparte del imperativo categórico de Kant, o sea, la exigencia de pensar de modo que cada pensamiento aislado resulte apto para alimentar la fuerza de la corriente única, común, del pensamiento de la verdad y de conservar esta corriente. La idea resultante de esto, la idea de una armonía universal, total, mental, bajo el signo de la verdad, puede compararse realmente con la ley que, por ejemplo, guía la ejecución de un conjunto de músicos integrantes de una orquesta, siendo que cada uno de ellos, lejos de pensar que su registro es el principal, ha de considerar a sus compañeros como una especie de mal necesario, pero tiene plena conciencia de que sólo alcanzará la meta común en armonía con los demás, de los cuales él es parte integrante, como miembro necesario de la comunidad, y que sólo así alcanzará la realización ideal de la obra de arte. En otras palabras, podrá conferir a la obra, mentalmente contemplada, el cuerpo físico que le corresponda. Esto es lo que están haciendo, aunque un poco mal al principio, las famosas redes sociales. Y lo que con esto constituye el deber del hombre de Acuario superior es el de conferir, pues, realidad a la idea de una comunidad humana, dentro de una aspiración pura a la verdad, para convertirla en hogar del hombre perfecto, en forma tal que el Hijo de la Tierra comulgue con los hijos del cielo. Así que estos impulsos provino en el siglo XVIII por los clásicos alemanes, especialmente por Herder, el ideal de humanidad, entre comillas, como ideal humano universal, el ideal humano universal de Acuario. En el espíritu de este ideal estaba el axioma utópico de la igualdad de todos los seres
que llevasen rostro humano con respecto al logro de la suprema dignidad humana, independientemente del origen de raza, de lengua, de religión y aún del grado de evolución física, psíquica, mental y moral de cada uno. Este pues sería uno de los logros más importantes de esta era que está empezando, que es la de Acuario. Así que cualquier diferencia en cualquiera de estos sentidos no tendría ya ninguna importancia ante la mirada mental, que hasta en el degenerado acierta a reconocer el aspecto divino del otro. Si examinamos ahora la utopía que configura el hogar del hombre de Acuario superior, estaremos contemplando a una comunidad humana cuyos miembros se pertenecen mutuamente en forma inseparable, como los órganos físicos del cuerpo humano. Así que el sentimiento de vida que se irradia de la conciencia de esta reciprocidad sobre cada uno de los individuos de tal comunidad es como la embriaguez de un amor y una gratitud recíprocos que no han nacido ni de un nostálgico romanticismo ni de un deseo sensual, sino de aquella alegría ultraterrena de vivir que representa el motivo de lo que en lo físico es el sentimiento de la salud, vale decir, una eterna primavera del espíritu. Así que fue a esta elísea embriaguez que dedicó Schiller su inmortal himno a la alegría, que es prácticamente un ícono de la era de Acuario, el cual a la vez está destinado a exaltar los sentimientos fraternales de toda la humanidad, sentimientos que la venidera época de Acuario deberá llevar a la realidad. Este pues es el trabajo venidero de toda la humanidad. Y ahora, para resumir una vez más lo esencial de este signo, que simboliza entre los 4 animales sagrados de la Biblia al propio hombre en su naturaleza más peculiar, recordemos las palabras que los varios autores ponen en labios de Adán moribundo como bendición para la humanidad futura. Y dice así: sed sabios para que vuestro corazón sea noble, amaos unos a los otros y sed hermanos, por tanto la humanidad sea vuestra bienaventuranza. Halle grandeza máxima entre vosotros el hombre que logre ser el más humano. Y para terminar diremos que el transmisor de la fuerza de Acuario es el planeta Saturno. Este planeta que ya conocimos como señor del signo de Capricornio, el dios del tiempo y de la siembra, señor de toda simiente, solo que aquí en Acuario lo tenemos en su polaridad positiva, orientado hacia el futuro. Pues lo peculiar del misterio de la simiente, de estos símbolos vivos o de creación de la vida, es el hecho de que en él radican tanto la memoria del pasado como la fuerza orientadora del ideal futuro. De este mismo modo en que el germen humano brotó de Dios, comulgó con la tierra y aspira a regresar a Dios, y a un regresar que es a la vez un avanzar, brotado de un pasado que a la vez constituye el ideal de un futuro, sea también el ideal del hombre, el ideal siempre despierto en el espíritu del hombre, el de hacer que el germen divino que le fuera confiado como simiente madure al encuentro del futuro, consciente de la dignidad que gravita sobre la etapa humana de la evolución del todo. Es pues una bella descripción de lo que le espera a la humanidad los próximos 2000 años, o sea, una construcción de una hermandad humana universal, para así pasar triunfantes en la era del Kali Yuga.